Yo dije, en el 1 cuando dices, cuando dices acerca de los derechos, lo que yo dije fue, el ejemplo claro que yo le puse a la periodista, a Rosa Juárez, el ejemplo claro fue, los derechos deben de ser, lo que acabo de decir aquí, exactamente iguales. Si pagamos los mismos impuestos, debemos tener los mismos derechos. Y después le dije, te pongo un ejemplo, si no vamos a tener exactamente los mismos derechos, entonces yo quiero, si voy a tener sociedades de convivencia, entonces yo quiero tener una cuasi tenencia que me cueste el 80%. Era un ejemplo que yo estaba poniendo a ella y ella lo replicó como un ejemplo. Se lo explico nada más. Punto número 2. Preguntas que si ya tengo trabajo en la AIDS Healthcare Foundation. Y, sí, de acuerdo, permítame decir. Yo soy miembro de la fundación porque firmé como vocal desde enero de este año. La fundación tiene un contrato ofrecido para mí desde hace 6 meses. Y cuando yo decidí involucrarme en esto, me dijeron que me esperaban. Quieren que yo me encargue de la misión México de esta asociación. No estoy negado a pertenecer a, desde mi perspectiva, la asociación de lucha contra el SIDA a nivel mundial que más ha ayudado a personas en el planeta. No creo que eso sería ni abandonar Guadalajara ni la lucha, porque yo te hablaría más bien de congruencia, de honestidad y del pasado. Yo nunca he abandonado ninguna lucha. Cada quien hemos enfrentado desde trincheras distintas y con visiones diferentes, y creo que descalificarnos entre nosotros no nos lleva a ningún lado. Entonces nada más te lo aclaro. Por último, entiendo también un poco de dónde viene la molestia y quisiera ser muy claro en algo. Es innegable que el PRD, sobre todo en la Ciudad de México, ha hecho un trabajo importante, decidido y de frente a la comunidad. Me hubiera gustado o me gustaría que en otros estados de la República con esa misma fuerza y con esa misma vehemencia se actuara. Lo que yo dije, contextualizando también en esa entrevista, fue que López Obrador había pagado muy caro lo que le hizo a la comunidad, que le pidió su voto cuando iba para regente, y al llegar a regente puso los derechos de la comunidad homosexual a una consulta pública, o jefe de la Ciudad de México, perdón. Y al final de cuentas yo creo que los derechos de una minoría, de una mayoría o de cualquier ser humano no se deben de poner a votación de nadie. Entonces nada más quería contestar eso. Gracias. Bueno, pones el dedo en la llaga y prácticamente la respuesta también ahí en la pregunta. Evidentemente lo que necesitamos es visibilizar todos los temas, todas las diversidades que están en nuestra comunidad, porque es la única manera que vamos a atender con políticas públicas específicas. Lo saben aquí muy bien porque la gran mayoría de las caras que veo pertenecen o han pertenecido a organizaciones no gubernamentales. El concepto de HSH se tuvo que acuñar para todos aquellos hombres que no se sentían homosexuales, y la única manera de visibilizarlos era eso, identificándolos y pudiendo crear políticas públicas específicas para ellos como grupo, porque a ellos no les iba a llegar lo que produjéramos para la comunidad homosexual. Por lo tanto, yo creo en las pruebas de detección, en las pruebas rápidas de detección, por ejemplo, sí creo que con una consejería correcta y específica pueden ser útiles. Yo estoy convencido de ello. En el qué está, no en el qué, sino en el cómo estaría la respuesta. Sí creo que tendríamos que ser muy responsables en cómo se aplican estas pruebas rápidas, pero no solamente para las mujeres, para hombres, para todas las personas. Es creo que urgente que atendamos la problemática de que hay miles de mexicanos y miles de tapatíos viviendo con VIH y no lo saben. Creo que cómo vamos a sacar eso a flote, qué te digo y el cómo es muy importante. Yo creo que las pruebas rápidas nos pueden ofrecer luz por ese lado, aunque no nos resolvemos tanto el proceso, ¿no? Bueno, y que el asunto es ese, si realmente una prueba rápida soluciona un conflicto de diversidad, en el sentido de bisexualidad, cuando la estadística dice mucho que la bisexualidad tiene que ver mucho con el incremento de VIH en mujeres. Claro, por eso es una prueba. No. Ahí está. No, de acuerdo. Por eso te decía que tienen que cambiar las políticas públicas desde cómo visibilizamos este grupo, ¿no? Desde ahí yo creo que eso es importante. Y me gustaría nada más rápido, nunca me estuve pidiendo derechos de réplica para agilizar la reunión y contestar nada más 3 puntos muy puntuales, ¿no? Mariana, a pesar de que me parece que sí eres una persona absolutamente avanzada, me gustaría hacer una aclaración. No somos barquetos, ¿no? En el sentido de, no digo que digas que nosotros somos, pero nos comparaste como grupo, ¿no? Y yo creo que nosotros cuando menos somos el 10% de la población, y es increíble que no tengamos leyes y políticas públicas específicas que defiendan nuestros derechos o que en todo caso no nos ataquen. En este caso los barquetos no tienen problema para registrar sus uniones, para heredar a sus parejas, para besarse en la calle. Nosotros sí tenemos problemáticas específicas en ese sentido.
sentido, y yo creo que la comunidad de la diversidad tendríamos que verla como un aspecto mucho más amplio en número de personas, pero también en necesidades no resueltas. A todos los heterosexuales de este panel, que no soy yo evidentemente, Mariana, Mónica, Santiago, Víctor y Sonia, todos creo que son muy valientes al haber venido aquí, porque de un foro como este se pueden esperar muchas cosas, ¿no? Ayer estuvimos, como bien decía Santiago, en un foro que fue súper catártico, en donde sobre todo 2 o 3 candidatos recibían golpe tras golpe, y se necesita valentía para pararse acá y expresarse respecto a cualquier tema. En ese sentido, yo sí reconocería que al menos están aquí, y eso ya es importante. Pero, y por supuesto, mucho más reconocimiento a la sociedad civil que está aquí presente, que es quien convoca y que es quien organiza. Yo creo que el tache muy grande es a los medios de comunicación. A mí me sorprende, me entristece, me parece terrible que tengamos esta ausencia de medios de comunicación, que no esté Televisión Azteca, que no esté Televisa, que no esté la gran mayoría de las radios, que hayan venido 2 o 3 medios gráficos, que hay que reconocerles que estén aquí y que mañana saquen nota. Pero, ¿qué pasó con todos los demás medios de comunicación? Habría que preguntarnos si tampoco les importamos a todos los demás medios de comunicación que no están aquí. Y habría que destacar Notisistema que está presente. Exacto. Sí, creo que es fundamental. Siguiendo, creo que para cerrar hay que hablar de... El voto es algo muy importante, es útil y cambia el aspecto de cómo nos organizamos para tomar las decisiones, pero solamente pensar en votar, como bien lo dijiste al principio, Víctor, pensar que si votamos los próximos 3 años ya se solucionan las cosas, ni por mí ni por nadie, de verdad que eso no cambia las cosas. Sí creo que las posturas de un partido pueden verse reflejadas en sus posicionamientos y en sus propuestas que vayan a hacer los próximos 3 años que nos puedan beneficiar o perjudicar. En ese sentido, el partido que representa más diversidad sexual dentro de sus filas sí es el Partido Socialdemócrata, con 4 candidatos a diputados entre federales y locales que son personas que viven la diversidad sexual y que traen posturas y propuestas al respecto, y el candidato a la alcaldía de Guadalajara. Pero los demás partidos seguramente tienen su valía y sería muy importante que todos conozcan antes de votar sus propuestas. Por último, evidentemente ya ni para cómo la tolerancia, nada, respeto, nada más. O sea, ni siquiera se está pidiendo ninguna dádiva. Respeto, y se exige, no se pide. Se exige respeto. Por último, yo creo que Patti de Cancún nos ha hecho un señalamiento muy importante, y yo creo que es incorrecto que desde acá hablemos de algo que solo imaginamos y que ahora conocemos en carne propia. Cualquiera, también acepto la crítica para mí, para todos los que estamos acá. Vamos a decir, no, claro, el Estado tiene que pagar la operación sexogenética, por ejemplo, Patti. Quizás eso no te importa. Quizás al final lo que necesitas hacer es absolutamente otra cosa, y políticas mucho más claras en otro aspecto. Y yo creo que desde ahí tendríamos que bajar a la soberbia de este lado y decir, a ver, bueno, vamos con quien sabe y que nos diga qué es lo que necesita en este momento específico. Por lo tanto, felicidades. Muchas gracias por dar esta lectura. Gracias a colega, gracias a todos los que han hecho este gran esfuerzo por organizar un foro como estos, un foro con tanta civilidad, con tanto respeto, de esta altura, en este sitio, no es cosa fácil. Así de que mi reconocimiento absoluto a gentes como Rodolfo Ruiz, Rodolfo Contreras, a gentes como Guadalupe López, a gentes como Pedro Preciado, que sin la chamba que vienen haciendo todos ellos por nuestra comunidad desde hace 30 años, ni yo ni ningún otro candidato de diversidad podríamos estar en este momento hablando con esta naturalidad en un foro como este. Así que de verdad, se los digo desde lo más profundo, mi reconocimiento por todo el trabajo que han hecho incansable. Gracias por la invitación.